El sistema circulatorio es un sistema que va a estar formado tanto por el corazón, que es la bomba cardíaca, ¿cierto? Y son los vasos sanguíneos que transportan sangre desde y hacia él. ¿Cuál es su función? Es obviamente suplir las necesidades de oxígeno, y obviamente esas necesidades van a ser variables dependiendo del estado metabólico, y eso a nivel principalmente de las células del organismo. Todo este sistema, cuando se genera una alteración en alguno de estos puntos que conforman este sistema, va a generar, por supuesto, algunos signos y síntomas que son los que nos van a orientar en nuestra unidad diagnóstica y son los que en el fondo vamos a revisar hoy. Aquí tenemos el esquema, en grandes rasgos, ¿cierto? Tenemos la bomba cardíaca, en la cual, bueno, vamos a partir acá a nivel pulmonar, donde van a estar los capilares pulmonares, en la cual ocurre el intercambio gaseoso, que ustedes saben. Eso va mediante lo que son capilares pulmonares que luego drenan, por así decirlo, las venas pulmonares que drenan en las cavidades izquierdas, ya oxigenada obviamente esa sangre. Eso pasa nuevamente a lo que es el ventrículo izquierdo, esa sangre oxigenada que se eyecta a través de lo que es la circulación ya general, por el callo aórtico, ¿cierto? Y ya después se difunda lo que son los demás tejidos corporales, y ya a nivel periférico ya ocurre finalmente cuando llega a nivel de los tejidos, lo que es nuevamente un intercambio realmente para suplir las necesidades de oxígeno en los tejidos, y nuevamente esa sangre se devuelve a nivel de lo que son las venas cavas, que desencadenan ahí a nivel de la aurícula derecha. Eso pasa al ventrículo derecho, luego sale finalmente por lo que es la arteria pulmonar y llega finalmente nuevamente a lo que es los capilares pulmonares para nuevamente repetir el proceso. Cualquier alteración que se genera en cualquiera de estos niveles, por supuesto, va a generar un signo, va a generar un síntoma, que son los que vamos a ver a continuación. Todos esos vamos a ver hoy día, vamos a ver cada uno de ellos, vamos a ver qué se pregunta, cómo lo encontramos, y aquí patología podría orientar. Cosa importante, el dolor torácico vamos a tener una clase aparte, así que aquí vamos a dar solo como un barniz para después en la clase de obviamente hablarlo con mayor profundidad. Dolor torácico. El dolor torácico obviamente es un síntoma muy frecuente que ustedes van a encontrar en su práctica clínica. Es un motivo de consulta muy frecuente que ustedes van a ver en la urgencia. Y no solamente en la urgencia, también en el policlínico ambulatorio. Lo más importante, por lejos, es la historia clínica, la anamnesis. Así como ustedes ya sabrán, el dolor es uno de los podríamos decir, síntomas más ricos biológicamente hablando, en los cuales nosotros podemos preguntar una infinidad de cosas que nos van a poder orientar, por supuesto, en caso de etiología. Y si se fijan, dentro de las causas del dolor torácico, tenemos las causas cardiovasculares y las causas no cardiovasculares. Y dentro de las causas cardiovasculares vamos a tener las causas isquémicas y las no isquémicas. ¿Qué es una isquemia? ¿Alguien sabe lo que es una isquemia? La falta de irrigación en los tejidos. Falta de irrigación en el tejido. Exactamente, la isquemia es cuando hay una disminución del flujo sanguíneo en el tejido, ¿ya? Y que eso obviamente va a significar que el tejido no se oxigene, y si eso acuérdense, se prolonga en el tiempo, la isquemia se transforma en una necrosis, ¿cierto? Y ya finalmente la muerte del tejido. Entonces una isquemia es un tejido que está sufriendo, y si eso se prolonga en el tiempo, va a crear finalmente lo que es la necrosis. Acá si hablamos de causas lejos, la causa más frecuente de dolor torácico son las causas no cardiovasculares, o sea que no tienen que ver con lo que es el sistema que estamos hablando nosotros. Y si hablamos, luego vienen las causas cardiovasculares, donde viene la isquémica primero, y finalmente las causas no isquémicas. ¿Ya? Ese sería el orden. Causa más frecuente, las no cardiovasculares, luego las causas isquémicas y luego las causas no isquémicas. Aquí se fijan, este diagrama lo van a encontrar en muchos lugares. Si se fijan, hay muchas causas de dolor torácico y hay muchas patologías y finalmente de órganos que se encuentran, por ejemplo, adentro del tórax, que a veces ni siquiera generan dolor torácico. Típico ejemplo es quizás la cara. Por ejemplo, paciente que consulta por un dolor epigástrico de intensidad máxima, ¿ya? Resulta que viene con vómito, obviamente con náuseas, que bien sudoroso, diaforético, ¿cierto?
y resulta que ustedes le toman un electro porque se les ocurrió y tienen un infarto de pared inferior. Se manifestó por la pared inferior, obviamente irrita ahí la zona de lo que es el diafragma y genera un dolor referido que generalmente es de. Entonces, y bueno, si se fijan acá, hay por ejemplo causas en las cuales se manifiestan a nivel de otras zonas. Si se fijan acá, por ejemplo, el dolor de un infarto, clásicamente sabemos que se vaya por ejemplo al brazo izquierdo, sale ahí, por ejemplo, identificado en este diagrama. ¿Cuánto corto? Hay muchas causas, muchas causas. Así que el objetivo obviamente no es que se aprendan eso de memoria, sino que finalmente vayamos conversando las causas más importantes. Ya, esto sí tienen que saberlo. Cuando hablamos de dolor torácico, es importante conocer el concepto de lo que es la angina. Les van a preguntar, ¿qué es una angina? La angina es un dolor torácico de tipo retroesternal, opresivo o constrictivo, que viene siendo lo mismo, y que se puede irradiar tanto a la extremidad superior izquierda, que es lo clásico que vemos, al hombro, al cuello o a la mandíbula. Esa es como la caracterización clásica. Es de tipo retroesternal. Ustedes le van a preguntar al paciente ¿cómo le duele? Típicamente los pacientes no saben describir mucho su dolor, pero ustedes le pueden decir, ya me siente que algo como que se le aprieta el pecho, sienten como que se le sentó algo en el pecho, entonces ahí les van a entender mejor, pero básicamente los pacientes refieren como que se les aprieta. Tiene una intensidad variable. Acuérdense que ustedes van a usar la escala visual análoga que lleva de la pregunta del 1 al 10, siendo el 10 el máximo dolor que hayan sentido alguna vez. ¿Cuánto le duele? 8, o 10. En general es de inicio súbito, en general alcanza una intensidad máxima prácticamente en el primer momento, y si no demora poco tiempo en alcanzar esa máxima intensidad, puede ser desencadenado por algunos esfuerzos físicos o emociones intensas. No se modifica por cambios posturales o por la respiración. Eso es súper importante. A diferencia de otros dolores, el dolor torácico anginoso, que tiene que ver con el infarto, ¿cierto? En general no se modifica con la respiración. A diferencia de otros tipos de dolor torácico, por ejemplo el dolor pleurítico de las neumonías, por ejemplo, es un dolor que aumenta en la inspiración. No tendría por qué aumentar en la inspiración. Luego sucede con el reposo o con uso de vasodilatadores como la nitroglicerina, por ejemplo. Y la duración, igual les va a servir harto en términos para identificarlo. La duración habitual puede ser hasta 20 minutos. ¿Ya? Ahora vamos a ver que cuando una angina obviamente se prolonga más de 20 minutos, ahí ya ese dolor anginoso ya lo más probable es que esté en contexto de infarto directamente. Ya un dolor que persiste más allá de 20 minutos, probablemente ya es un paciente que se infartó. Y si dura menos de 20 minutos, lo más probable es que estemos todavía en una angina, por así decirlo, una angina crónica estable, ¿ya? Y que finalmente después de ese tiempo debería pasar. Doctor, cuando dice el esfuerzo físico, la etapa inicial, ¿ya?, de una angina. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener un paciente que ya está enfermo del corazón y ya va a tener las coronarias ahí media tapadas, y resulta que ese paciente, cuando realiza cierto esfuerzo físico, por ejemplo, camina más de 2 cuadras, ya empieza a notar que le empieza a doler el pecho. Y el paciente le va a contar, no, ¿sabe, doctor, que siempre que subo las escaleras de mi casa me empieza a doler el pecho, tengo que parar y ahí después se me pasa? Es una angina. ¿Y por qué es una angina crónica estable? Porque es una angina que en el fondo se le pasa con el reposo. Es crónica porque siempre le pasa con el mismo esfuerzo. Y es estable porque en el fondo no evolucionó a infarto todavía. ¿Ya? En el futuro, probablemente sí, si no se trata ese paciente, sí va a evolucionar a un infarto. Ese es un concepto que es angina crónica estable. Después te lo van a ver en las clases de infarto probablemente, pero el continuo es angina crónica estable, después se pasa a una angina inestable, y después cuando eso progresa, hablamos de un infarto derechamente, que quiere decir el infarto sin supra y un infarto con supra de nivel, que eso lo van a ver probablemente en las clases de infarto. Es un continuo finalmente. ¿Ya? Así que eso. Angina es el concepto para referirse al dolor de tipo isquémico, podríamos decir, de causa cardíaca.
Eso es lo que quiere definir la angina, el dolor isquémico, o sea, de causa isquémica cardíaca. Eso. Entonces ahí está el muchacho ahí, llevándose las manos al pecho, de rey, su corazón. Ya, y bueno, cuando vemos la angina típica, lamentablemente existe la angina no típica, atípica. ¿Quiénes se genera eso principalmente? Adultos mayores, diabéticos, mujeres, en general pueden presentar un cuadro, o más frecuentemente, crean un cuadro atípico, lo que quiere decir que no clásicamente van a venir con la irradiación, ¿cierto? O no necesariamente. Lo típico, por ejemplo, es que no todos, por supuesto, que van a presentar la irradiación clásica, que es la paciente que viene solo con el dolor retroesternal, ¿ya? Pero a lo mejor un paciente diabético, que ustedes van a pensar, ya, igual es diabético, se fuma la vida, es un paciente con obesidad importante, y le duele el pecho de forma opresiva, y aunque no tenga irradiación, igual puedo sospechar que pueda tener un infarto. Eso quiere decir atípico. Pero no confianza siempre, por eso sabemos que existen factores de riesgo, y volviendo a un paciente de riesgo, ustedes tienen que pensar siempre en la causa cardíaca. Y como vamos a ver más adelante, en la clase de dolor torácico, en general todo dolor torácico lo pedimos electrocardiograma para buscar esta causa. Ya, tenemos la angina de esfuerzo, que es asociada a un esfuerzo de magnitud ya conocida, que ya nos adelantamos, que vendría a ser una angina crónica estable, ya nos adelantamos, y tenemos la angina de reposo, que esta es la que inicia con el paciente de reposo. Típico, está viendo la tele, el muchacho, está muy bonito en general, y le empezó el dolor del pecho de intensidad máxima, se empezó con vómito, y ya esto le pasó en reposo, sin ningún esfuerzo físico. Eso ya es una angina de reposo, y lo más probable es que ese paciente esté con un infarto, ¿ya? Ahí tenemos la angina inestable, infarto miocárdico, y ya conversamos algo de eso. Ahora, existe una cuestión que la van a leer quizás por ahí, que se lo puse acá, que es una angina variable o de Prince-Metal, que es una angina que se genera no por un accidente de placa, como ocurre en el contexto de un síndrome coronario agudo, sino que ocurre en el contexto de un vasoespasmo de las arterias coronarias. Y el ejemplo típico de eso es pacientes que fuman o que consumen cocaína. Se genera un vasoespasmo importante de las arterias coronarias, y eso va a ser el mecanismo por el cual estos pacientes generan infarto. No precisamente por un accidente de placa, sabemos que es el mecanismo más frecuente, que finalmente genera el trombo a nivel de la arteria coronaria, sino que se va a generar por un vasoespasmo. Ese es otro tipo de angina que existe también. Por ahí tenemos continuo, que lo hablamos al principio, ¿cierto? Angina crónica estable es lo primero, luego nos pasamos a la angina inestable, y después ya lo que es el infarto agudo del miocardio. Y dolor torácico cardiovascular no isquémico. Acá tenemos, por ejemplo, el dolor de tipo pericárdico, que se asocia a lo que es la pericarditis aguda, que habitualmente también es un dolor retroesternal, pero este puede ser de más tipo punzante, puede ser opresivo también, pero si se fijan acá, el inicio es distinto. Se fijan acá, le puse como que le subrayé lo que diferencia cada cosa. Aquí se fijan, el inicio es más insidioso. Insidioso quiere decir que inicia de a poco, como que va aumentando con el día de intensidad, es progresivo en el tiempo. No es súbito, como hablamos del infarto, ¿cierto? Aumenta con los movimientos respiratorios, este también aumenta cuando yo respiro hondo, va a aumentar con el dolor tipo pleurítico, y eso también pasa con el dolor pleurítico cuando los pacientes tosen o cuando los pacientes tienen hipo, que es sin gusto, ¿cierto? También les aumenta la intensidad. Clásicamente el dolor de la pericarditis aguda es un dolor que disminuye con la posición de plegaria maometana, que se describe en los libros de Semio, que en términos simples es como que el paciente se inclina hacia ella. Entonces es un paciente que en la camilla tiende como a sentarse, y ustedes le preguntan y les dice que finalmente se sientan porque en el fondo les disminuye el dolor. En la vía posterior, aquí se refiere. Porque tenemos la arteria coronaria, que es un paciente que probablemente va a tener una atenomatosis, que tiene una placa de ateroma que va a tener en el vaso, producto de, no sé, se junta la placa de ateroma en el vaso. Y en ciertas condiciones puede existir lo que se llama una fractura de la placa de ateroma. Cuando se fractura la placa de ateroma,
se liberan ciertas sustancias. Ahí tienen que ver, por ejemplo, estas células que uno ve en CFC, que es esta cuestión de las células escumosas que participan en la formación de las placas de ateroma, y ahí se liberan como ciertas sustancias procoagulantes. Cuando se liberan esas sustancias procoagulantes, se rompe finalmente esa placa que está en la pared del vaso, se forma el coágulo. Al formarse el coágulo o trombo, finalmente que obstruye la circulación y eso genera el infarto. Y ese es el mecanismo por el cual se genera un infarto, podríamos decir. Enlazado con lo mismo, cuando hablamos de angina crónica estable, como tenemos la misma placa de ateroma, la placa funciona como, por así decirlo, disminuye el calibre del vaso, o el lumen del vaso, ¿cierto? Entonces es por eso que el paciente cuando hace un esfuerzo físico mayor, como va a necesitar más flujo de sangre que llegue a ese tejido, como el vaso está más estrecho con la placa, entonces es por eso que generalmente se genera un esquema transitorio, ¿cierto? Entonces ya el paciente baja sus necesidades, podríamos decir, se calma un poquitito y ya el tejido no necesita tanta sangre y es por eso que vuelve a recuperarse ese tejido. Entonces en la angina crónica estable ocurre una isquemia como transitoria, enlazado con lo mismo que hablábamos recién. Eso, entonces posición de plegaria mamoidana disminuye acá. Ya, es importante también el dolor del síndrome aórtico agudo. Cuando hablamos de síndrome aórtico agudo, son en general tres entidades, que son la disección aórtica, ¿cierto? Son el hematoma intramural, y es la úlcera finalmente como de la pared aórtica. Son tres entidades que engloban el síndrome aórtico agudo, pero lo más frecuente por lejos que ustedes van a ver es la disección aórtica. ¿Cómo es el dolor de esta cuestión típicamente? También es un dolor retroesternal, pero ojo, que en general es un dolor de tipo transfixiante y migratorio. Transfixiante quiere decir que el paciente siente como que el dolor lo atraviesa, es como una lanza que le tiran al paciente y siente como que se le va hacia adelante, hacia atrás. Y en general es migratorio porque va a seguir el curso de la disección. En la disección aórtica se genera un falso lumen, hay una pared del lumen de la aorta que se va a desprender, se va a separar y eso va a generar un falso lumen, que eso va a ir avanzando, en general avanza hacia abajo obviamente, y el paciente va a sentir como que le parte aquí arriba el dolor, pero después le empieza a bajar por la espalda. Entonces ese es un dolor típico finalmente de lo que es la disección aórtica. En general siempre se describe que es de intensidad máxima al tiro. 10 de 10 de una gran intensidad, de inicio súbito también, que era lo que conversamos recién. Y lo otro, los principales factores de riesgo para el síndrome aórtico agudo en general son dos, y la mayoría de las veces están presentes, que es el paciente que es hipertenso y el paciente que fuma como condenado. Así que esos son los principales como factores de riesgo. Cosas que les van a servir en el examen físico para diferenciar una disección aórtica de otras cosas. Esto siempre. Ustedes sospechan una disección aórtica, ya vienen con el dolor típico. Sabemos que no siempre vienen con el dolor típico, pero si ustedes lo sospechan, cosa importante que les puede ayudar al examen físico es buscar los pulsos radiales. Tomar la presión arterial en los dos brazos. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué le voy a tomar el pulso en los dos brazos? ¿Qué voy a buscar? ¿Ya? ¿Y por qué lo sentirían distintos? Porque si hay un problema a nivel aórtico se puede generar a nivel de afectar un lado de a nivel de la Esa es la respuesta, porque en el fondo como, ya, pongamos que aquí tenemos el callado, no tenemos nada de dibujar, porque va a ser pésimo dibujando. ¿Lo puede dibujar en la pantalla? ¿Es verdad? No, porque tiene mucha tecnología. Ya, no sé, por ejemplo, ya, si la disección, no sé, por ejemplo, inicia acá, pongamos que inició justo aquí. Ya, entonces a medida que la disección va avanzando, puede comprometer finalmente acá en la subclave izquierda, y al comprometer la subclave izquierda, ustedes saben que forma parte de la dirección del brazo. Entonces, típico, van a tomar el pulso radial izquierdo, como que no se le siente mucho el pulso radial izquierdo, y el derecho sí, fuertísimo. Lo mismo, presión, le toman la presión en el brazo derecho, está por las nubes, brazo izquierdo, también la presión disminuida. Una disección.
Ya, pero lo hablamos, mira, lo vamos a hablar igual en la clase, que tengo fotitos en la clase de dolor torácico, pero así como a grandes rasgos, una disección aórtica es cuando, ya, porque tenemos, vamos a hacer esto. Puede cambiar colores y tamaño. Saben que la pared de un vaso sanguíneo se compone de varias capas, ¿cierto? Varias capas, entonces esta raya negra en verdad son varias como capitas que están entre medio. Resulta que en la disección una de esas capas se desprende de las otras, entonces va a generar que se genere una cosa como así. ¿Ya? Entonces, se desprende eso para allá, y acá la sangre que va por este lado, ahí hay una agujero, ¿verdad? Se va a meter ahí, como hay entre medio en ese falso lumen. Ah, ya entendí. Entonces eso es un falso lumen que se llama, porque en el fondo por ahí, en el fondo la sangre va a quedar como atrapada, ahí en ese falso lumen. ¿Ya? Entonces queda atrapada en este falso lumen y eso es una disección aórtica. Entonces eso obviamente genera mucho dolor, que a medida que la sangre como va haciendo presión para acá, entonces eso obviamente va avanzando. Ese flash de disección que se llama, es el que va avanzando hacia abajo. Y es por eso que Porque va alterando más la... puede servir bastante para identificar, por ejemplo, una sospecha de disección aórtica. Es que si toca... La disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, ¿cierto? El paciente siente que falta el aire, está ahogado, ¿cierto? Eso es lo que es la disnea. Si se fijan, la disnea es algo subjetivo. Entonces yo no puedo sentir o cuantificar cuánto le falta el aire al paciente, pero la mayoría de las veces tenemos que creer, ¿cierto? Causas de disnea, hay muchas, hay causas pulmonares, causas cardíacas, que son las más frecuentes, pero también existen algunas enfermedades neuromusculares que tienen que ver con la musculatura y con la eliminación de esta musculatura, incluso deformidades de la caja torácica. Metabólicas, aquí es importante la anemia. Hay muchos pacientes que van a llegar a la urgencia, por ejemplo, y les van a decir, doctor, eso de que me siento ahogado, llevo harto tiempo como que me falta el aire. Pero como son unos buenos semiólogos y le hacen un buen examen físico, lo único que le encuentran es que está así, pero vale. Ya no tiene examen y resulta que tiene una anemia, no sé, una hemoglobina así, de 6. Claro, por eso le falta el aire, porque está con una anemia, está con pocos glóbulos rojos, aporta poco oxígeno, entonces le da falta el aire también. Y de hecho, por ejemplo, cuando hay anemias severas, hasta como la cantidad de transporte de oxígeno está disminuida, hay muchos pacientes que incluso van a desaturar con anemia severa van a desaturar. Por lo tanto, anemia severa en general, bien severa. Pero también es algo que hay que tomar en cuenta, la anemia también es una causa de disnea, ¿ya? Y funcionales, lamentablemente la que es más difícil de diagnosticar y manejar, son las causas psicóticas. Lamentablemente, muchos pacientes que llegan, por ejemplo, a la urgencia con lo que sabemos, una especie de pánico, por ejemplo, que claro, que tengan esta sensación típica que sienten como algo que se les aprieta acá en el pecho o acá en el cuello, sienten como que les falta el aire, es una cosa súper frecuente finalmente lo que es disnea también. Tipos de disnea. Esto es súper importante. Estamos diciendo que todo es importante. La clase es importante. Tenemos la disnea de esfuerzo, que es, tal cual como lo dice el nombre, una disnea asociada al esfuerzo físico o a una emoción intensa, y esto va a ser propio de insuficiencia cardíaca crónica, por ejemplo. ¿Hay otras cosas? Sí. Por ejemplo, el EPO, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también puede tener disnea de esfuerzo, y no es algo exclusivo, pero con cierto movimiento o actividades que va a realizar el paciente, resulta que se va a cansar más de lo habitual. Pero sabe, doctor, que hace 3 meses yo trabajaba de lo más bien y ahora como que haciendo el mismo trabajo me canso. La disnea de esfuerzo. Disnea de reposo. ¿Alguien había cantado una más? No me llegó. Ya, disnea de reposo. La disnea de reposo. Disnea de reposo. Propio de una insuficiencia cardíaca aguda o de una insuficiencia cardíaca avanzada. Por ejemplo, un paciente que viene con un infarto de urgencia, sabemos que en el infarto agudo al miocardio va a ocurrir algún grado de necrosis del tejido cardíaco, y eso va a generar que obviamente esa zona del corazón no se mueva. Si no se mueve,
obviamente no voy a inyectar la suficiente sangre y eso va a generar que se empiece a acumular sangre y eso se acumula en forma de líquido, de manera retrógrada se va hacia las venas pulmonares y eso se va a ir generalmente al intersticio pulmonar y ese líquido que se empieza a acumular ahí tiene una insuficiencia cardíaca aguda y por eso es un infarto que llega a urgencia, por ejemplo más extenso, puede llegar desaturando, el paciente puede llegar, aparte de que le duele el pecho, y le va a faltar el aire porque va a estar con una insuficiencia cardíaca aguda. La ortopnea. Perdón. ICC. La ortopnea. La ortopnea es la disnea de cúbito, ¿cierto? Es la disnea que se genera con el paciente recostado. Y la principal manera que nosotros tenemos para precisar esto, la principal manera que ustedes van a tener en la anamnesis para identificarlo, es caballero, ¿con cuántas almohadas duerme la noche? Vamos a arribarlo casi sentado. ¿Y por qué? Ya, porque si me saco la almohada me va a partir. Esa es la ortopnea. ¿Qué es lo bueno de eso? No, no es bueno, pero lo bueno es que ustedes ya ahí como que se van a orientar al tiro la causa cardíaca. En general, la ortopnea, la mayoría de las veces, casi siempre de hecho, es de origen cardíaco. Así que ahí hay algún problema en el corazón. Ahora tienen que preguntar igual por qué vuelve con la almohada. Hay personas que les gusta dormir con la almohada porque les gusta, ¿no? Pero no porque se cansa. Ya, después tenemos la disnea paroxística nocturna. Y esto en general se genera la insuficiencia cardíaca que ya están más como descompensadas, que es un episodio de disnea agudo al dormir. De inicio brusco que despierta al paciente. Lo que en general les va a referir a los pacientes que están durmiendo de lo más bien en la noche y de repente despiertan ahogados, se tienen que sentar, muchas veces se tienen que parar de la cama, ir a tomar aire, se toman un vaso de agua, no deberían hacerlo pero se van a tomar un vaso de agua y ahí como que después se les pasa el agua. Esa es típica la historia de una disnea paroxística nocturna, dura algunos minutos y después se pasa. Y eso, ¿por qué? Es de origen cardíaco. Y la disnea, que en general no lo buscamos tanto, pero lo van a encontrar en los libros de semiología, que es una disnea estando sentado y que va a aliviar en el decúbito. Eso es como lo contrario. En general esta tiene que ver con el origen más bien respiratorio. ¿Por qué se le ocurre que la disnea paroxística nocturna, por qué es nocturna? ¿Por qué no es algo que sucede durante el día, por ejemplo? Ya, y si está mucho tiempo acostado, ¿qué podría pasar? ¿Pelota? Ya, no va tanto por ahí. Por ese concepto también. Donde baja la frecuencia cardíaca. Porque bajan todos los signos vitales. Bajan todos los signos, ya tienen que poner algo de eso. ¿Se acuerdan del concepto de nicturia, cierto? Nicturia es que orina mucho en la noche. Los pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, también orinan harto en la noche. ¿Y por qué nuestras cuestiones se generan más en la noche? Porque, bueno, en la noche en general se reabsorbe más agua. ¿Ya? Entonces, al reabsorberse más agua, eso va a generar que el edema esté presente más de predominio matutino, que de hecho lo vamos a ver más adelante, porque por ejemplo el edema de extremidades inferiores, en el caso de insuficiencia cardíaca, se genera más en ese periodo del día. ¿Ya? Igual lo vamos a conversar más adelante, pero vamos a quedarnos con eso mientras tanto. Ya, esto también es importante. Es una clasificación que normalmente se usa para disnea, más que nada como para cuantificar un poco o intentar objetivar. En general lo clasificamos en grado 1, 2, 3 y 4. Si se fijan, es bastante sencillo. El paciente que está en el grado 1 es un paciente que presenta disnea de grande esfuerzo. Ya, que se va, no sé, sube varios pisos, va a correr, ¿cierto? Hace ciertos deportes y le va a generar disnea que antes no le generaba. Grado 2 es cuando realiza o presenta disnea con esfuerzos moderados, por ejemplo, caminar, caminar una cuadra, 2 cuadras. Se fijan, esto igual es medio subjetivo, ¿ya? Y el grado 3 es cuando ya el paciente presenta disnea de esfuerzos ligeros. Ahí lo típico que ustedes le preguntan, porque se lava los dientes, se cansa, cuando se viste se cansa, cuando habla se cansa, el paciente que se cansa incluso al hablar, es una disnea de esfuerzos leves o esfuerzos mínimos. Y ya el grado 4 es más fácil de identificar porque el paciente ustedes lo ven en la camilla y está cansado en reposo. Esto siempre se lo van a preguntar
siempre es importante cuando tenemos una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, clasificarla según esta escala en 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué es importante? Porque nos va a permitir ver cuál es como el basal del paciente. Nos va a permitir ver el basal del paciente, pero mejor un paciente que basalmente anda bien, está en 1, por ejemplo, y resulta que ahora se exacerbó, está en 4. Entonces nuestro objetivo va a ser devolverlo al 1, ¿cierto? ¿Qué preguntarle a la disnea? ¿Es agudo, es crónico reagudizado? O sea, un paciente que ya tenía disnea de antes, pero ahora se le aumentó, o nunca había tenido disnea y ahora la presentó. Hay que objetivar siempre con la capacidad funcional. La disnea es subjetiva, entonces tenemos que intentar objetivarla. ¿Qué desencadenantes lo generan? Esfuerzo físico en reposo, la posición, la ortopnea, ¿cierto? Exposición a ciertas sustancias. Por ejemplo, acá es típico. Pacientes EPOC, por ejemplo, no tienen nada que ver con cardiovascular, pero pacientes EPOC que se exponen, no sé, a mucho humo, que están a la típica, que no, que doctor, yo fui a un asado y me empezó el agua. Eso es típico como causa de exacerbación que se exponen como a ciertas sustancias. O infecciones respiratorias, también una infección viral, un resfrío, obviamente le va a pegar más a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o que tiene un EPOC, por ejemplo. Factores que alinean, un reposo, ciertas posiciones o el uso de inhaladores. Hay algunos pacientes asmáticos que se ponen ahí en el inhalador y se sienten mejor. Y otros signos y síntomas, por supuesto, siempre hay que preguntar por el dolor torácico, por ejemplo, infarto, dolor de pecho y disnea. El edema de extremidades inferiores, voy a estar pensando en insuficiencia cardíaca, dolor torácico, tos con respiración, fiebre, muchas cosas. Muy bien. Unos ejemplos. Ya hablamos de disnea con una angina, pensar en el síndrome coronario agudo. Ahora, si tengo una disnea súbita con un dolor torácico pleurolítico súbito, pensar en un trombocólico pulmonar. Esto lo vamos a hablar igual en la clase de ¿cómo se llama? De dolor torácico. ¿Sabes lo que es un motor? Siempre es un motor. Es una acumulación patológica de aire en el espacio pleural. Acuérdense que hay una cuestión que se llama neumotórax espontáneo. El tipo de neumotórax que sucede a gente joven. Pero el tipo ectomorfo, o sea, el típico alto, flaco, y de repente le comenzó a doler el pecho, tipo pleurítico, está ahogado, le toman la radiografía y tiene sanado el motor. Eso pasa como que hay que tenerlo en consideración. El motor es espontáneo, este es el joven, así que tienen que pensarlo. Si alguna vez les llega, lo piensen. Mande la broca por. Alto, flaco. Así que cuidado. Si tiene disnea y signos de congestión sistémica, por ejemplo, que tiene un edema de extremidades y tiene una insuficiencia angular, obviamente van a pensar en insuficiencia cardíaca. Y si viene con disnea, con tos y con fiebre, tos con mucha flema, va a ser una neumonía. Ahora, si viene con disnea y solo con tos con expectoración y viene con mucha obstrucción, ustedes lo van a ocultar y está lleno de sibilancia, está llena de estertores, está lleno de bronchus, obviamente van a pensar probablemente en un EPOC exacerbado o en un asma exacerbado, ¿cierto? Ya la tos. ¿Qué es la tos? La tos se puede definir como una expiración explosiva con la glotis cerrada. Esa es la definición, esa es el individuo. Es un síntoma muy frecuente tanto en la patología respiratoria como en la cardíaca, clásicamente es más de la patología respiratoria. En el sistema cardiovascular, su principal representante es la insuficiencia cardíaca, tanto aguda como crónica. Siempre, en general, cuando ustedes preguntan por la tos, la mayoría de las veces ustedes le van a preguntar, ¿tiene tos? Y le va a decir que sí. ¿Y es con flema? Como que casi siempre va de la mano. O debería ir de la mano. Ustedes le preguntan si tiene tos y al tiro le preguntan si es con flema o no. Tenemos la tos seca o tos imitativa y tenemos la tos húmeda o tos productiva. En general siempre es de patología respiratoria. Lo típico, cuadro respiratorio en la fase inicial, con tos irritativa y después inician con la tos productiva. ¿Qué dice la gente? Vamos a ver que me maduró el resfriado, ¿cierto? Eso es lo que dice la gente, me maduró el resfriado, porque empezó con la flema. Es importante precisar el tiempo de duración para la tos aguda y la tos crónica. El tiempo de, como
o de corte. Hay varios como cortes, pero en general una tos que es más de 8 semanas, de 2 meses, es una tos crónica. Y las causas en general obviamente son otras, pero eso es porque es una tos aguda. En general la tos aguda es más de cuadros como infecciosos en el contexto respiratorio. Y lo otro, que ya dijimos que si preguntan por tos tienen que preguntar por la expectoración, o el esputo que se llama también, se define como el contenido del alcohol respiratorio que está expulsado por medio de la tos. Vulgarmente ustedes lo van a escuchar mucho, la gente le dice el desgarro. Estoy con mucho desgarro, doctor. Entonces tienen que preguntarlo ahí porque no toda la gente la conoce como expectoración o como flema, algunos le dicen desgarro también. Contenido, hacer secreciones inflamatorias de la mucosa, exudado, transudado de origen alveolar, pueden ser por otras cosas también. Y esto que sale acá es un concepto que se denomina broncorrea, que es un paciente que está con mucha expectoración. O sea, que usted está sentado al final de la sala y ustedes escuchan como es como una olla porotera, como con mucha secreción. Es un concepto que se denomina broncorrea. Y está con broncorrea todo el día. En general, los ejemplos clásicos en lo crónico son dos. La tuberculosis, que es uno de los que genera mucho broncorrea. Y el otro ejemplo clásico también son las bronquiectasias. ¿Han escuchado el concepto de bronquiectasias? Pero no sabíamos. ¿Alguien sabe ahora qué es la bronquiectasia? Eso la vimos una vez, que era como... Mira, no ocurre a nivel micro, pero a nivel macro es mejor definirlas como una dilatación patológica de los bronquios, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, para que me entiendan, es como están los bronquios y es como que se genera un saco, ¿ya? Y ese saco, para lo único que sirve es para acumular mucha secreción, ¿ya? Una bolsa ahí de secreciones. Entonces, eso finalmente, como hablar de rato, lo que es la bronquiectasia. Hay pacientes que tienen bronquiectasia, una crónica, y bueno, y generan así cantidades enfermas de secreción. Lo malo también es que, como generan mucha secreción, por supuesto que van a favorecer la infección ahí también. Después ustedes van a ver más adelante que, por ejemplo, la bronquiectasia, uno empieza a pensar en otros bichos, pseudomonas, que me he escuchado por ahí antes, ¿cierto? Existe un bicho que se llama pseudomonas. Entonces, por eso es importante saber si el paciente tiene o no el antecedente de bronquiectasia. Y en el agudo, porque hablamos que las causas crónicas, tuberculosis, entonces las bronquiectasias, pero en el agudo son principalmente infecciones biógenas. Biógenas, acuérdense que son infecciones que generan mucho pus, de ahí viene el biógeno, que genera mucho pus. Y ahí lo principal son los abscesos pulmonares, ¿ya? Que son raros, son muy raros los abscesos pulmonares, pero en general también vienen así como mucha secreción. Ahora este es un término que igual es difícil como de, ¿cómo decirlo? De objetivar quizás, que no hay una cantidad que yo le diga, no, si la correa que tiene, no sé, produce más de 3 litros por día, vamos a estar midiéndole la expectoración. Pero igual es un término medio subjetivo, porque igual puede haber un paciente que tiene mucha secreción, y a lo mejor una neumonía bacteriana, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en general, los correas que ya es mucho, y de manera crónica, ahí pensar, por ejemplo, que bronquiectasia o tuberculosis, ¿ya? Y aquí hay tipos de expectoración. Tos serosa, que es la que hablamos de la clásica de la insuficiencia cardíaca, que va a ser de aspecto líquido y transparente. Va a tener un carácter espumosa, y esta es la tos típica de la insuficiencia cardíaca, o del edema pulmonar agudo. Esto, bueno, es lo que nos importa para esta clase, pero obviamente también les va a importar estos otros tipos de tos. ¿Alguien sabe la diferencia entre insuficiencia cardíaca y edema pulmonar agudo? Es como lo mismo, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Yo sé que la insuficiencia cardíaca izquierda produce edema pulmonar por la acumulación. O mejor se lo dejo de esta forma: una insuficiencia cardíaca aguda es lo mismo que un edema pulmonar agudo. ¿Por qué no? ¿O lo incluye? El edema es un cambio de presiones, entonces ahí puede generar un mientras que cuando está funcionando bien, y eso puede causar edema. Eso tiene que ver precisamente con eso. En términos simples, una insuficiencia cardíaca aguda descompensada al máximo
¿Cuál es el edema pulmonar agudo? Tienen que hacerle como la definición como sencilla. El edema pulmonar agudo ya en general es un estado más grave. Ya se acumuló demasiado líquido en los pulmones, ya el tipo se compensó al máximo, es una insuficiencia cardíaca aguda llevada al máximo. Es un edema pulmonar agudo, por si acaso. Tienen posibilidad de celular, con más mecánica respiratoria, ya van a poner como más grave, más cosas que hacer. Tenemos otro tipo de tos, la tos mucosa, color blanquecino, consistencia similar a lo que es la clara de huevo, por ejemplo, que esa todos la conocemos. La tos purulenta, que vendría siendo un intermedio entre lo que es la tos purulenta. O sea, va a tener un color amarillento, verdoso, consistencia espesa, es como un tema ahí bien compacto, ¿cierto? Va a ser difícil igual hacer la diferencia entre muy purulenta y purulenta, ¿ya? Pero finalmente ya con estas dos en general le orienta a causas más bien infecciosas. Una insuficiencia cardíaca no tendría por qué tener una tos muy purulenta, ¿no es cierto? No para que eso sea una infección de la vía respiratoria. Ahora, antes, hace muchos años atrás, siempre se decía que los semiólogos antiguos usaban harto como el tipo de expectoración como para definir qué tipo de infección podían tener. ¿A qué me refiero? Se decían, no está con tos purulenta, tiene una neumonía, por ejemplo. Lo decían antes, pero ahora sabemos que ya no es tan así. Un paciente puede tener una tos purulenta y no necesariamente tener una neumonía, o no necesariamente tener una infección por bacterias, que era como lo que se pensaba antes. Entonces, eso igual es importante, que antes se usaba mucho esta como clasificación, pero como para la parte de orientar finalmente qué tipo de etiología podría estar detrás de este tipo de expectoraciones, no sirve mucho para orientar el tratamiento. Un paciente que está en una bronquitis, que sabemos que la bronquitis se tratan sintomáticamente, que no se usan antibióticos, puede tener tos purulentos. Entonces, eso igual es importante que ustedes lo sepan. Y la hemoptisis ya no, pues ya esto es con sangre. Ya no, o sea, yo creo que tengo tos y me salen las gotitas de sangre, más es como de identificar. Entonces aquí es lo mismo, cuadrito azul, tipos de expectoración orientan al cuadro clínico, pero no son definitorios de ello. Antes los semiólogos lo decían también, tomaban la flema como para ver si eran muy espesos o no. Algunos, que no sé si lo han visto, pero hay algunos que todavía lo hacen, que te hacen como que ya, pero bote la flema ahí. Como le ponen un papelito, le bota la flema al paciente ahí y la mira. Sí. Esto es lo que dice. No, pues, así. O lo otro que hacían otros, era como que lo tiraban a la pared y que era rápido baja. Así que ahí hay una flema bien espesa, ¿cierto? Lo otro que es importante preguntar a los pacientes, sobre todo a los pacientes que son postrados, es si movilizan la flema. Porque hay veces que el familiar, por ejemplo, les dice, no, sabe que no tiene tos, pero resulta que el caballero se escucha alta flema. Y claro, puede suceder el paciente que está muy deteriorado, que tiene una dependencia severa, por ejemplo, la mayoría de las veces incluso no presentan como tos efectiva. Entonces ahí por eso a veces que lo ayudan con kinesiólogos, el kinesiólogo les ayuda a botar la secreción. Son pacientes que están tan deteriorados que incluso el reflejo de la tos no lo tienen. Entonces por eso también es importante preguntar, ¿se le escucha como femina? Ahí porque como esos pacientes les gusta movilizar. Las palpitaciones. ¿Qué son las palpitaciones? Es la percepción normal de los latidos cardíacos propios. En condiciones normales, ahora cuando estamos nosotros acá, no deberíamos por qué sentir el corazón palpitando, a no ser que alguien esté pensando en alguna persona, no sé. Claro, quizá ahí sí. Pero claro, en el contexto de esta clase no tendríamos por qué tener palpitaciones. ¿Dónde las sienten los pacientes? Lo típico, en la región del tórax, cuello, oído. Son como las tres ubicaciones que habitualmente la gente les refiere que tienen palpitaciones. Y causas, hay varias. Arritmias, algunas arritmias cardíacas que pueden generar palpitaciones. Esta que la vemos muy frecuentemente. Podríamos decir que en general casi todas las crisis de pánico que llegan, en general los pacientes sienten o refieren palpitaciones. Y drogas. Drogas psicoestimulantes. La causa más frecuente que vemos por ejemplo en emergencia es la cocaína, que se jaló ahí medio mundo, se jaló todo lo que encontró. La cocaína, pasta base, qué sé yo. Claro, llegan. ¿Por qué siento palpitaciones? Porque así llegan. Como subió la vida.
Entonces, obviamente la cocaína también es un psicoestimulante, porque genera palpitaciones de por sí. Y esto también es importante, sobre todo en gente joven, la tirotoxicosis. ¿Alguien sabe lo que es una tirotoxicosis? ¿Les suena algo o algún órgano después? De la tiroides. De la tiroides, sí. Hormona tiroides. Entonces, la tirotoxicosis, tal cual como dice acá, es un exceso de hormona tiroidea. Y si hay un exceso de hormona tiroidea, lo más probable es que tenga un paciente con hipertiroidismo. Ya sea un hipertiroidismo, podríamos decir, primario en el sentido de que con el problema de la glándula propiamente tal, o puede ser por un hipertiroidismo farmacológico también. ¿Por qué un hipertiroidismo farmacológico? Un paciente que tiene un hipotiroidismo basalmente y que resulta que le estoy dando mucha levotiroxina y me pasé para el otro lado, puede tener una tirotoxicosis también. Más raro, porque ya tendría que ser como que no tiene controles en años probablemente, pero me podría suceder. Pero en un paciente joven que, por ejemplo, tiene antecedentes de muchas palpitaciones, incluso que tiene este antecedente, por ejemplo, de salud mental, bueno, ustedes probablemente ya han visto, en general casi todos los pacientes que están en control por salud mental, uno les pide pruebas de tiroides, precisamente para evaluar la función de la tiroides. Entonces, es importante, por ejemplo, de depresión, que uno piensa que es depresión, porque en verdad tienen la hormona tiroides por el piso. Entonces, es una de las cosas que hay que buscar. La tirotoxicosis es lo contrario, mucha hormona tiroidea, por lo tanto, eso puede generar muchas palpitaciones, puede generar que el corazón, son pacientes que están, por ejemplo, todo el rato taquicárdicos, pegados 120, por ejemplo, claro, su metabolismo funciona demasiado rápido. Es una tirotoxicosis. ¿Qué preguntar? Velocidad, regularidad, ¿cada cuánto le sucede una vez al mes, una vez al día? ¿Dónde lo siente? Y hablamos de los 3 sitios. ¿Cuánto le dura un segundo? ¿Hartos minutos con la cuestión? Desencadenante, si le pasa estando en reposo, si le pasa estando con algún esfuerzo físico o después de consumir ciertas sustancias. Por ejemplo, siempre pregunten, un paciente joven, por ejemplo, que llega a la urgencia y que tiene con palpitaciones, ya sabemos que una de las cosas que hay que preguntar es si consumió algo. ¿Ya consumió alguna droga? No, nada. ¿Consumió alguna otra cosa? Sí, pero no me Red Bull. Obviamente también le puede generar palpitaciones, así que una de las preguntas es qué cosas consumió. Fármacos, inhaladores, también es muy importante preguntar. Pacientes que son asmáticos, hay algunos que, por ejemplo, no toleran bien el salbutamol porque les genera taquicardia. Un efecto adverso, podríamos decir, frecuente en el uso de salbutamol, que generan taquicardia, y ahí uno lo que hace, cambia obviamente el salbutamol. Hay otros inhaladores, tal como el muro de hiperatropio, ¿cierto? En general que se usa. Y factores que alivian, por ejemplo, están en reposo. Y otros síntomas o signos, que tenga dolor torácico, que tenga disnea, obviamente nos orientan a otras cosas también. Por ejemplo, si un paciente que está con palpitaciones y está con dolor torácico, que a lo mejor voy a pensar que tiene una arritmia, claro, por eso se está compensando en verdad. Sí. Ahí ustedes le van a tomar el electro, porque después con la clase de dolor torácico van a saber que le van a tener que tomar el electro, y resulta que viene con una fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente que ustedes van a encontrar. Claro, por eso en el fondo le duele el pecho y por eso en el fondo está con las palpitaciones, e incluso puede estar con disnea. Entonces, palpitaciones más disnea, arritmias, palpitaciones más dolor torácico, también puede ser un síndrome coronario agudo. Acuérdense que cuando uno tiene un síndrome coronario agudo, vendría siendo un área de infarto, eso va a generar finalmente un área que va a ser más proclive a que se generen arritmias. Entonces, aquí las más frecuentes son las arritmias ventriculares, y que eso finalmente también puede ser una causa de palpitaciones en el paciente con infarto. Si ese paciente está con infarto y tiene palpitaciones, tiene que asustarse, que las arritmias ventriculares en general son graves. ¿Bien? Y si tiene palpitaciones con un síncope, también pensar en arritmia, vamos a hablar de lo que es síncope, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, también son causas. No vamos a profundizar mucho en esas cuestiones. Ya, síncope. Ya, esto tiene que saber sí o sí. Ya, ¿qué es lo que es el síncope? Siempre les van a preguntar, y uno siempre se confunde con esta cuestión. El síncope se define como la pérdida de conciencia y del tono postural, que es de forma súbita, transitoria, y que va a tener una recuperación ad integrum. ¿Qué quiere decir ad integrum? Después se fue a piso, ¿cierto?
y después despertó como si nada. Dice así como, ¿qué pasó? Pero como que se recupera al tiro. ¿Ya? No queda así como medio dormido, somnoliento, no. Se debería recuperar al tiro. Y si no se recupera al tiro, no es 5, es otra cosa. ¿Ya? Es importante diferenciarla de una lipotimia. Ya, esto es muy frecuente, lo van a ver en todas las urgencias, que siempre el SAMU trae ahí un paciente y dice no, que presentó una lipotimia en la vía pública. Ya. El concepto de lipotimia no es lo mismo que síncope. La lipotimia podríamos decir que es como el pródromo o lo que viene antes del síncope, pero la lipotimia no tiene pérdida de conciencia. Entonces, ¿el síncope puede tener una lipotimia? Sí, ya, porque hay algunos síncopes que vamos a ver que tienen como un pródromo, que tienen, por ejemplo, el paciente como que se empezó a sentir mal, como que típico le dicen como que me fui a negro y como que ahí ya no me acuerdo más. Empecé como con temblores, no podía caminar y ahí me desmayé. Entonces, es un pródromo y eso vendría siendo como una lipotimia. De hecho, hay algunos pacientes que les dicen, no, sabe doctor que estaba como en la casa y me empecé a sentir mareado, como que me afirmé ahí de la mesa y después me senté y como que se me pasó. Ese paciente tuvo una lipotimia pero no alcanzó a tener mi síntoma. ¿Ya? Entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Son raros y muchas veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial, de hecho. Ahora, ¿hay algunos diagnósticos diferenciales? Sí. Lo más importante que tienen que tener en cuenta, la lipotimia que ya hablamos y lo otro de la crisis convulsiva. En general, cuando uno tiene una convulsión, las convulsiones no tienen recuperación íntegra, tienen algo que se llama un post-ictal. Post-ictal es un periodo en el cual los pacientes presentan una especie de somnolencia o desorientación. O sea, despiertan y como que quedan desorientados. Quedan desorientados, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Uno le pregunta cómo te llaman, Pepito, y se llama Juanito. Entonces, como que quedan desorientados y eso en general dura varios minutos. Eso no es síncope, eso es otra cosa. ¿Ya? Entonces, eso es importante diferenciar. ¿Y por qué se genera el síncope? Se genera una caída brusca de la perfusión cerebral, más allá obviamente de la compensación que logra finalmente el cerebro realizar. Hay varias causas de síncope, la que nos va a importar a nosotros es la última que sale ahí, que es el síncope cardiogénico. Si se fijan acá son tres como grandes grupos de síncope. El primero que es el neuromediado reflejo, que se va a generar por un desbalance del sistema nervioso autónomo, y aquí el vasovagal es el más frecuente. En general se va a generar en gente joven, emociones bruscas, intensas, multitudes, estar mucho rato en la fila esperando el concierto, y dura pocos segundos, o sea, pocos minutos, perdón, o segundos, y en general se va a acompañar con pródromo, que hablamos que era la lipotimia, ¿cierto? Otros englobados también entre el síncope neuromediado, por ejemplo el síncope miccional. ¿Saben qué es el síncope miccional? Al tanto que desmayé. ¿Ya? ¿Sí? Efectivamente es una causa que uno no tiene muy incorporada en esa. Pero es típico del paciente prostático que tiene patología prostática que va al baño, va a hacer pipí y se desmaya con el tratamiento. ¿Y qué desmaya? Es un síncope benigno, que aquí pasa. Entonces, ¿qué uno hace? Les recomienda que tienen que hacer pipí, pero de ahora en adelante tienen que hacer pipí sentado. Es más Entonces, son síncopes miccionales, claro, con el paciente prostático. Hay mecanismo y todo fisiológico, patológico. No recuerdo mucho si no vamos a chamullar ahí. Y está el síncope defecatorio también, ya también más o menos similar, está haciendo ahí del cuerpo, como dice la gente. Está el síncope oxígeno, acceso de tos muy intenso, en general la cuestión. Y el síncope también asociado al seno carotideo, que es cuando uno se hace el masaje acá del seno carotideo, eso también puede generar un síncope. Y el otro es el síncope por hipotensión ortostática, que es el que se genera luego de estar como bastante rato ahí como entendido. Se para y resulta que se va a eso. Ese es el síncope clásico de hipotensión ortostática. Y en general sucede en algunos pacientes que tienen algunas patologías como de riesgo o que usan determinados fármacos. ¿Cuáles fármacos? Principalmente uso de diuréticos o uso de medicamentos para presión. ¿Ya? Y algunas patologías subyacentes, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, que genera alto como el síncope por hipotensión ortostática.
Y ese es el que nos importa a nosotros, el síncope cardiogénico, que se genera por una caída brusca del débito cardíaco, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. El cardiogénico tiene que ver con el corazón. El corazón, por algún motivo, el gasto cardíaco cayó a cero o cercano a cero y por lo tanto no se pudo perfundir el cerebro y pasa que se desmaya. El síncope de esfuerzo, por estenosis aórtica, síncope de reposo, los clásicos por arriba. ¿Ya? Entonces es el más importante que tenemos que conocer en esta clase. Es muy importante. ¿Qué preguntar en la anamnesis? Si perdió la conciencia o no. Ustedes le dicen, ya, ¿se acuerda de lo que pasó? No, como que tengo una locura, después le desperté en la ambulancia, no, estamos ciegos. Si tuvo pródromo o no, en general que tenga pródromo es la mayoría de las veces, no siempre, pero como sinónimo de que algo es benigno. O sea, si tuvo pródromo, lo más probable es que sea un síncope bueno. Pero si no tuvo pródromo, raro. Podría ser algún síncope como maligno que vendría siendo una causa cardíaca. O sea que apagó a su media. Sí, así como que estaba tomando 11 y de repente se desmayó. Y después le preguntan, no sé qué me pasó. No se sintió mal y la cosa se como de la nada. ¿Me podría explicar Procesos, tiempo de duración. En general eso obviamente uno le pregunta al paciente, pero el paciente no sabe cuánto tiempo estuvo desmayado. Uno le pregunta a los familiares o a quienes lo vieron. ¿Cómo despertó? Despertó desorientado, despertó como si nada. Se orienta la etiología. Se usa ciertos fármacos y hablamos de hipotensores, qué sé yo. Y otros signos síntomas, por ejemplo, si tuvo palpitaciones, qué sé yo. Ya, edema. Ya, ¿qué es el edema? El edema es la acumulación anormal de agua y sal en los tejidos, principalmente a nivel del intersticio, ¿cierto? Ahora, esto en general va a estar determinado, ustedes saben, por dos presiones principalmente, que son la presión hidrostática y la presión osmótica. La presión hidrostática, que es la que hace que el líquido salga finalmente del vaso al intersticio, y la presión osmótica, que es la que finalmente como que lo retiene, que está dada por las proteínas, que retiene agua en el vaso sanguíneo. Cuando está alterada alguna de los dos, obviamente se genera edema, como acumulación de líquido en el intersticio. Y también otra causa de acumulación de líquido en el intersticio es porque el drenaje linfático, que se encarga de remover ese exceso de líquido, está alterado por esta razón. ¿Cómo busco el edema? Hay un signo que sale acá, que es el signo de la fobia. Aquí no vamos a hablar de ahí, que es el que está acá. Que uno lo busca principalmente a nivel de las extremidades inferiores. Si se fijan acá, uno pone el dedito, saca y queda el ojito ahí. Ese es el signo de la fobia positiva. Y ese es el paciente que tiene edema. ¿Ya? Y acá, si se fijan acá, no puso el dedito en la pierna. Lo puso en otro lugar, ¿cierto? En la espalda, ¿cierto? ¿Alguien ha visto alguna vez ese tipo de edema? ¿O alguien le hacen esa cuestión? ¿Ya? ¿Los niños es un niño una causa? ¿Sí? Es la gente postrada. Como estamos hablando principalmente de la adulto acá, las personas postradas, por gravedad, el líquido no se va a acumular tanto en las piernas. Se va a acumular más por gravedad en la región como un sacro, podríamos decir. Entonces, esto es una cuestión que se llama edema sacro. Entonces, personas postradas, acuérdense siempre de buscar el signo de la fobia en la espalda. ¿Ya? Entonces, le va a acumular tanto líquido en la extremidad inferior. Ya, y causas de edema, existe el edema localizado y el edema generalizado. Localizado principalmente tiene que ver, por ejemplo, con las varices, que son dilataciones venosas entonces patológicas, obstrucciones venosas, con el paciente que presenta una trombosis de la piel, que se inflama toda la pierna, inflamaciones, un paciente que está con una celulite de la pierna, una infección, por eso se inflamó, o obstrucciones linfáticas. Miren que ahí tenemos una cuestión que se llama la linfangitis, que es una obstrucción de los canales linfáticos a nivel de la extremidad, principalmente extremidades superiores, y que genera que no se drene el líquido completamente, exceso de líquido, y eso acá en todo el brazo significativo. Y el edema generalizado, que ya sabemos, extremidades inferiores, regurgitación muscular, y ya cuando este edema es muy intenso, ya puede comprometer incluso a nivel finalmente acá pulmonar, que da derrame pleural, por ejemplo, que da derrame pericárdico, que sale muy líquido en el espacio pericárdico, o incluso se puede acumular líquido en el peritoneo, y eso es lo que se conoce como ascitis. Ahora, un edema generalizado severo, o sea que ya tiene un edema en todos los lugares, ya el concepto es anasal.
Anasarca es el concepto que define un edema que ya está así descontrolado, esto que hay líquido en todas partes, eso es una anasarca. Ya, ese es el concepto del concepto. El edema, si ya lo hablamos, puede ser los pacientes frustrados. Y acá hay una clasificación como de los tipos de edema según como dónde está el problema. El edema cardíaco en general es de predominio vespertino. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente en la mañana despierta sin edema y a medida que va pasando el día se le empiezan a echar las piernas. Ya, con el esfuerzo físico se le echan hasta las piernas. Eso es lo típico finalmente de insuficiencia cardíaca, donde se acumula, principalmente las piernas, ya lo hablamos. A nivel primario-oral, ustedes van a detectar principalmente el edema en estadios más iniciales, ya después va subiendo obviamente, y la región leucosangre, eso ya lo hablamos. Y tiende a reducirse durante la noche, ¿ya? Y obviamente se va a acompañar de otros signos de insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces acá, mira lo que hablamos en algún momento, hace algunos minutos, que este edema se reduce en la noche. Y esto tiene que ver porque cuando uno está en reposo durante la noche, se tiende a reabsorber todo ese líquido, se reabsorbe ese líquido, y ese líquido al reabsorberse, obviamente por un lado genera que disminuye de edema, y por otro lado que el paciente lo orine más. Y por eso que le da, por ejemplo, la aniscuria a los pacientes con insuficiencia cardíaca, porque empieza a limpiar ese líquido de alguna forma. Después tenemos el edema renal, que es de predominio matinal, ¿cierto? Aquí es distinto, si se fijan, despierta con el edema, no se distribuye de acuerdo a la gravedad y compromete precozmente la carga. Entonces es como un edema renal, es como un edema que se genera. Ya, bueno, luego el edema aquí está como en la cara principalmente, y este va a reducirse durante la noche. Causas renales, acuérdense que existe el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. ¿Tuvieron esas clases? Ya que me queda el síndrome nefrítico. ¿Se acuerdan del síndrome nefrítico? Hematuria tremula. Cilíndrica, proteinuria y... ¿Proteinuria cualquier proteína? No, no es No es nefrótico, ya. Y la diversidad de velocidad de filtración. Falla renal, ¿cierto? ¿Había algo más? Ahí dice, Hay edema, ¿cierto? Hipertensión, hematuria, ¿cierto? Nefrítico. ¿Y el nefrótico? tiene proteinuria mayor El que nefrótico, vaya hablando del nefrótico. 3.5 gramos por seguir. Era mal, ¿cierto? ¿Qué más? Edema ya lo hablamos. Entonces, proteinuria no es. Hipoalbuminemia, Hipoalbuminemia, hipercolesterolemia. y lipiduria. Hicieron casi todo. Y ya, bien, súper bien. Excelente. Estuve allá. Que en general que obviamente tiene que ver con el daño hepático crónico o la cirrosis hepática, y que esta habitualmente va a comprometer las extremidades inferiores y compromete líquido a nivel del peritoneo, que es lo que se conoce como ascitis. Todas las anteriores tienen fobia positiva. ¿Han leído? Y bueno, manchada por el dedito y queda marcado. Todos tienen fobia positiva. Pero aquí, si se fijan, hay otro tipo de edema. Está el mixedema, raro, creo que todo y no sé, porque es muy raro. En general se genera cuando el tiroidismo descompensado hacia el máximo de varios años probablemente. Empieza a ocurrir una acumulación de mucopolisacárido a nivel, principalmente de las extremidades inferiores, y se genera como un edema, pero ustedes ven, no, que tiene una fobia así marcadísima, que van a hacer la fobia y no tiene fobia. Como que tiene tremendos cañones y resulta que no tiene fobia. Ese es un linfedema, es raro obviamente. Y lo otro que este sí lo van a ver, que es el linfedema, que es un edema localizado, que ya hablamos de este, y que se genera por una obstrucción del flujo linfático. Este también tiene la signalofobia negativa y se le conoce como edema duro. Acá ese es un linfedema. De antes me equivoqué, parece que dije linfangitis, me parece que en algún momento, pero quise decir linfedema por si acaso. Linfedema es la acumulación patológica de líquido en general en una extremidad, más frecuente en una extremidad superior, secundaria en la obstrucción de los conductos linfáticos a nivel de esa extremidad. Y causa más frecuente, ¿han visto a alguien con un brazo así? ¿O por qué o alguien conoce algún caso? Eso, cáncer de mama operado, es la cosa más frecuente. Le sacan la mama y obviamente como muchas veces le sacan los ganglios, claro, inevitablemente uno pasa a llevar circulación linfática en la cirugía y eso genera que el líquido de mano se pueda drenar correctamente para allá
Entonces quedan con un linfedema. Hay técnicas que hacen mosquines como para bajar un poquito eso, pero es una cosa frecuente de linfedema. Y se fijan ahí, creo que así que es cierto, la gran sitio, está pinchable. Y acá, ¿qué líquido hay? ¿Cómo se llama eso? Bilateral, ¿ya? De un lado. Bilateral, ¿cierto? Mayoral a derecha, ¿cierto? Podría ser una insuficiencia cardíaca. Puede ser una insuficiencia cardíaca clásico, el derrame pleural bilateral, mayor a derecha. Es lo clásico de insuficiencia cardíaca. ¿Mayor a derecha o mayor a derecha? No, mayor a derecha. Mayor a derecha. Mayor a derecha. Entonces, bueno, insuficiencia cardíaca. Esto le va a servir igual bastante en general el derrame bilateral, mayor a derecha, en insuficiencia cardíaca. El derrame es un derrame así como unilateral, así como solo unilateral es raro. Al menos debería tener algo en el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, si es solo unilateral, es raro que sea insuficiencia cardíaca. Profe, el otro dijo que el linfedema era por hipotiroidismo. Hipotiroidismo. ¿Qué más? A ver. Y edema, bueno, el tiempo de evolución, hace cuánto se inflaman las piernas, qué zonas van a estar afectadas, pero mínimo durante el día les van a servir para diferenciar si es cardíaco o renal, y síntomas o signos asociados. Puede ser el signo de la furia y obviamente patologías médicas. Si tiene insuficiencia cardíaca, vamos a ver que probablemente se le van a inflamar las piernas. Cianosis, ya que hemos llegado como al final de esta clase, esta es la más larga por si acaso. Menos mal. Acumulación azulada de bien mucosa debido a un aumento normal de la hemoglobina reducida o exohemoglobina. Que se genera básicamente porque hay una disminución del oxígeno en el territorio venoso y eso se va a detectar principalmente en los tegmentos más delgados y vascularizados. Por ejemplo, ahí están las alas de la nariz, el pabellón auricular, el lecho unguial, o en las mucosas que son calientes, que son los labios, la lengua o la conjuntiva palpebral, que van a ser los sitios que lo voy a mirar, principalmente cuando sospecho que un paciente está con una insuficiencia respiratoria. Ahí está la cianosis central, que es una cianosis generalizada y que se va a corresponder principalmente con una desoxigenación de la sangre. ¿Dónde voy a buscar esa cianosis central? Labios, lengua y conjuntiva palpebral. Entonces ahí, por ejemplo, es un paciente que evidentemente está con una cianosis, lo más probable es que sea un paciente que viene desaturando, que está con un grado de insuficiencia respiratoria. Y ya lo otro, que es la cianosis periférica, que es cuestión de acá, se ve en los lechos unguiales, pero ojo, la cianosis periférica en general no siempre tiene, no siempre se corresponde con que un paciente esté desaturando, que esté con un déficit de oxígeno en la sangre. Muchas veces la cianosis periférica es generada por un enlentecimiento de lo que es la circulación de sangre que vuelve al corazón. O sea, como que se está demorando mucho en que se devuelva, entonces se empieza a acumular ahí sangre desoxigenada, pero no quiere decir que el corazón esté como mandando poco oxígeno al cuerpo, sino que se está acumulando mucho ahí. Y por eso que tiene los labios rosaditos, tiene la lengua rosadita, pero tiene las manos ahí como media cianótica. Y es típico, la gente que es muy alta, que tiene los brazos muy largos, se le ponen los deditos morados, ya, no es que esté desaturando, sino que por este fenómeno ya se da como en personas que tienen extremidades como más largas. Puede llegar a la sangre. No necesariamente es patológico, ese es el concepto. Puede que sí, pero no necesariamente es patológico, o no en todos los casos. Ahí está el mismo ya, ese es lo mejor. Ese es lo mismo. Y la hemoptisis es la expectoración con sangre proveniente del tracto respiratorio. Y lo clásico es que es de coloración rojo intenso o rojo escarlata. El líquido es espumoso porque viene de la parte respiratoria y en general ocurre por accesos. Accesos, acuérdense que es como varios episodios así como y hablando. Genera pérdidas leves de sangre, genera no te va a llenar un balde así como con sangre. Si te llena un balde con sangre, esa no es hemoptisis, es más de Messi, probablemente. Ya se describe menos de 100 ml, está precedido del borde traqueal, o sea, siente como que le hierve algo aquí en el cuello. Siempre hay que despertar el origen nasal bucal. Entonces, una de las cosas que uno hace es mirar, por ejemplo, con baja lengua y mira, a lo mejor tiene sendo de humor ahí, a lo mejor por eso está sangrando, así que una de las cosas que hay que buscar, lo mismo con la parte
renal sana, hay que mirar ahí, a lo mejor está teniendo una epistaxis y a lo mejor elabora sangre y empieza a escupir, ha pasado. Pero muchas veces es difícil de diferenciar de lo que es hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? Vómito con sangre, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, tengo un fotito, ahí está demorando su sangrecita, mucha sangrecita. Aquí hay como un cuadrito que finalmente diferencia como hematitis y hematemesis. En general, por ejemplo, en la hematemesis, cuando es una hematemesis muy intensa, le pueden generar, por ejemplo, un síncope. Hay pacientes, de hecho, que debutan solo con un síncope. Ha pasado que el paciente ya consulta la urgencia porque se desmayó y resulta que a las horas después tiene senda venenosa. Y claro, el síncope lo tuvo porque perdió tanta sangre en un momento de manera tan aguda y claro, se bajó mucho la presión, tuvo el síncope y después manifiesta los síntomas. Como puede presentarse, por ejemplo, un desmayo y después a la hora después presentó el vómito con sangre. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta. En general hay coágulo en la hematemesis, en la hemoptisis no. En general la hemoptisis es humosa porque está mezclada con aire, porque viene de la vía respiratoria. En la hematemesis puede estar mezclada con comida. Y en general la hematemesis es mucho más abundante. Bueno, obviamente la hematemesis tiene melena, en general tiene anemia. En general la hemoptisis, es raro que una hemoptisis en un agudo te genere una anemia muy importante, porque obviamente las pérdidas son menores. Entonces es raro que te genere una anemia severa, por ejemplo. Ya, ahora hay excepciones, ya, pero no vamos a complicar mucho, pero eso es como en general. Causas, aquí lo más importante que tienen que saber ustedes que hay dentro de la hemoptisis son dos cosas principalmente que ustedes tienen que saber. O tienen que tiro para la oreja, la tuberculosis y el cáncer pulmonar. Ya, son las dos principales causas de hemoptisis. Si hay algo de hemoptisis, tienen que pensar en alguna de esas. Ahora, hay algunas, por ejemplo, o el concepto es más bien tumor pulmonar, ¿ya? Porque puede ser que a lo mejor el paciente tenga una metástasis pulmonar ahí y eso también puede sangrar, ¿ya? Entonces podríamos redondearlo principalmente en tuberculosis o cáncer, ¿ya? Podríamos así como redondearlo quizá un poquito más. Y otras causas cardiovasculares, tromboembolismo pulmonar, también puede generar hemoptisis. La estenosis arterial ya no se ve tanto, pero también puede generar hemoptisis. Ese es un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo. Un gran trombo ahí en una arteria pulmonar. Gigantísimo. Ese es un trombo gigante, muy grande. Esa es la arteria pulmonar que sale. Y ahí ese es un trombo que está. Y se va a llamar un cáncer pulmonar. Como se fijan, no es redondeado, está como estipulado. En el pulmón derecho, ese es un cáncer pulmonar. ¿Qué preguntar? Las características sangrales, bueno, lo mismo que preguntamos recién, situación social. Es un paciente que está en situación calle y le lleva la hemoptisis para pensar de entrar en cáncer. No, van a hacer el TBC, es importante la situación social. Y hay uso de fármacos, obviamente eso también es importante, si usa anticoagulante. El anticoagulante obviamente si está descompensado, me pasé con el anticoagulante, si me pasé, obviamente eso también puede crear sangrado. ¿Ya? Ya, entonces aquí para terminar, signos y síntomas fundamental. Estos signos y síntomas se mezclan con otros sistemas, ¿cierto? Y en semiología, obviamente lo más importante es encasillar ese conjunto de signos y síntomas que yo busqué dentro de una patología para finalmente hacer el diagnóstico y después hacer el tratamiento. Ya, esa es la